Bueno, estamos sobre la carrera 13 con calle 28. La marcha contra la reforma tributaria es extraordinaria. Como ustedes están observando, diversos sectores se han hecho presentes, encabezados por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, pero también marchan pues, los trabajadores, tanto del sector financiero, de las universidades públicas e igualmente de la Federación Colombiana de Educadores. La marcha masiva, recuérdense que tanto por la carrera 30 como por la calle 100 son diferentes marchas que se están desarrollando. Defendiendo el presupuesto para la educación preescolar, para primaria, para bachillerato, para la educación media y por supuesto para la universidad, porque están tratando de acabar las universidades públicas, de privatizarlas, Bueno, Miguel Ángel Delgado, ¿cuáles son las razones por las cuales la CUT marcha en contra de la reforma tributaria? Las razones de la marcha hoy son dos. Primero, estar en contra de la reforma tributaria o una llamada ley de financiamiento que golpea a las clases populares y medias del país en favor de los grandes potentados industriales y financieros del país. Y segundo, el apoyo a la jornada estudiantil, a la lucha estudiantil por presupuesto a la educación pública de carácter universitario. Vamos a hacer esta marcha de hoy, la estamos realizando. Vamos a hacer una gran jornada el 28 de noviembre que hemos denominado toma de capitales y estamos valorando la posibilidad de hacer un paro nacional el 13 de diciembre. A eso le agregamos la lucha por el salario mínimo que en diciembre se empezará a negociar. Llamamos a todo el mundo a que el 28 de noviembre marchemos hacia las capitales más importantes del país, desde todas las regiones del país. Bueno, cuando uno habla de la reforma tributaria, se le está recargando el peso no solamente en el IVA de la canasta familiar, sino a los trabajadores y a los pensionados. ¿Qué información se tiene al respecto? La reforma tributaria descarga en las clases medias la tributación que le quitan a los grandes empresarios en acciones, en dividendos, en inversiones extranjeras, todo para garantizar la deuda externa. Aquí van a terminar pagando la reforma tributaria a las clases medias, los trabajadores, los obreros, en detrimento de las clases populares. Como se observa en el link que les estamos ofreciendo en el audiovisual, en la descripción, los 5 hombres más ricos de Colombia poseen un patrimonio de 75.000 billones de pesos, que si se les aplicara el 30% de la retención por sus dividendos de producto del rendimiento accionario, se produciría solamente en un año un ingreso de más de 700 veces la reforma tributaria evaluada en 14 billones de pesos. Habla usted sobre los rendimientos y que la propuesta debería ser precisamente esa, pero ¿cómo hacer para que el Congreso de verdad le cargue la mano a esas acciones y a esos propietarios de Colombia? Pues precisamente las movilizaciones que está emprendiendo el movimiento sindical, el Comando Nacional Unitario, son para que la reforma tributaria sea una reforma de carácter directo, de carácter progresivo, donde las grandes fortunas representadas en dividendos, en inversiones y el sector financiero financien el déficit presupuestal del país y no haya un recargo sobre las clases populares. Es difícil, el Congreso está hablando de no al IVA, pero están disfrazando el IVA ahora de impuesto a las ventas. Debemos estar muy vigilantes, vamos a hacer una acción sobre los parlamentarios que tiene como base las movilizaciones para que haya una real reforma de carácter directo y de carácter progresivo. Gracias, Miguel. Bueno, sigamos en algunos aspectos aquí de la marcha en este sector.
organizado por los trabajadores pensionados en cabeza de la CUD, en cabeza de la CGT, la CTC también está. El Comando Nacional Unitario. El Comando Nacional Unitario también marchan los trabajadores del sector educador, financiero. Bueno, muy amable, Miguel. Estamos con Tarcisio Rivera Muñoz, es el coordinador de las organizaciones sociales de Colombia, participa en las centrales obreras, los movimientos estudiantiles. ¿Cómo se desarrollan las marchas en Bogotá en este momento? ¿Cuántas son las marchas? Bueno, en este momento en Bogotá es exitosa hasta el momento. Tenemos 4 marchas, la de los estudiantes de la Universidad Nacional, Distrital, de la Pedagógica y por otro lado el movimiento sindical y social por la carrera 13, sí, para encontrarnos allá en la plazoleta de la Gobernación. Pero lo que tenemos que tener claro es que esta es una movilización nacional y en las 32 ciudades capitales se está desarrollando esto. En Cali, en Medellín, en Barranquilla son grandiosas las movilizaciones que están programadas. Todo esto como antesala a una gran movilización para lograr el objetivo de que se hunda la reforma tributaria de Duque y Carrasquilla el 28 de noviembre. Bueno, ¿por qué el 28 de noviembre? ¿Qué actividad se va a realizar el 28? Porque la reunión de organizaciones sociales, sindicales y los estudiantes universitarios acordamos el 28 en la vía de que tenemos este espacio para presionar las deliberaciones del Congreso de la República y por otro lado que el gobierno en cabeza del presidente de la República se siente a negociar las soluciones a los problemas de las universidades públicas del país. Bueno, ¿cuánto piensa recoger Duque Carrasquilla en la reforma tributaria y qué soluciones se tendrían opcionales? Bueno, ellos dicen que son 14 billones de pesos los que necesitan recoger. Sin embargo, la bancada alternativa que existe en el Congreso, que está trabajando con las organizaciones sociales, le hemos dicho al gobierno que no hay necesidad de gravar la canasta familiar porque hay otras alternativas. Por ejemplo, gravar todos los dividendos de los dueños del capital. En segundo lugar, tratar de que se generen una serie de recuperación de dinero por la exención que se le hacen a las grandes industrias y capitales. Y por otro lado, nosotros creemos que hay unas alternativas diferentes a gravar la canasta familiar que pueden darle salida a la situación económica del país, que es grave, pero esa gravedad es responsable el gobierno anterior y este con el programa que tiene. Para el Plan Nacional de Desarrollo nosotros creemos que es necesario resolver un plan de desarrollo que le sirva a los sectores populares. Hice unos cálculos y solamente hablando de los 5 hombres más ricos de Colombia, los 2 Julio Mario, hijos de Julio Mario, y los otros 2 grupos económicos, se tienen una propiedad de 75.000 billones de pesos colombianos. Estamos hablando de hombres que se encuentran dentro de los 120 más ricos del mundo. De manera pues que esa propiedad rinde
unas ganancias enormes. Si se colocara el 10% de un impuesto a la renta, tendríamos más o menos 700.000 billones de pesos al año. Estamos hablando de muchas veces la reforma tributaria, porque son unas propiedades enormes. O sea, allí están los bancos, están las industrias, que son propiedades de estas personas. No sé si ustedes allí en la CUD, en las organizaciones sociales, hayan mirado un porcentaje como este y los cálculos que yo he hecho, que me gustaría presentar lo que he trabajado para que ustedes examinen el tema. Coincidimos con tu análisis y proyecciones de salidas, coincidimos porque también tenemos una serie de economistas y profesionales que nos ayudan a hacer los análisis y a hacer proyecciones para poder presentar propuestas alternativas. No se trata solamente de decir que se acaben las políticas del gobierno y no cuáles son las propuestas alternativas. En ese sentido coincidimos y esperamos que con esas experiencias y estudios que has hecho nos acompañes en la coordinadora de organizaciones sociales. Bueno, muy bien, Tarcisio Rivera, muy amable, muchas gracias por su información y animarlo a usted, al movimiento estudiantil, y el saludo muy especial de los medios comunitarios alternativos y nuestras audiencias para acompañar estas luchas tan importantes precisamente en contra de la reforma tributaria, para que no se afecte la canasta familiar, no se afecte con nuevos tributos supremamente gravosos a los trabajadores y a los pensionados de Colombia. Bueno, Rodrigo, muchas gracias y queremos seguir contando con tu experiencia y capacidad de lucha. ¿Por qué marcha la juventud? Por la baja del salario, del presupuesto a la educación. El presupuesto de la educación, ¿por qué más? Por la baja de que no le pongan el IVA a la canasta familiar. Perfecto, contra el IVA a la canasta familiar. Gracias. ¿Por qué marchan los profesores? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué marchan los trabajadores del SENA? Marchamos para apoyar la ampliación del presupuesto para las instituciones de educación pública. Bueno, muy bien. ¿Ve justa usted entonces la lucha y el paro nacional estudiantil? Indudablemente sí. Indudablemente. Los trabajadores también de educadores, pues, los de FECODE también están marchando. Claro, para garantizar la educación pública del país. Bueno, y sobre la canasta familiar, ¿qué opina? También, indudablemente, ¿cómo ve ese IVA? Un proyecto que lesiona a todos los colombianos. Bueno, muy bien, gracias. Por este gobierno fascista. ¿Qué hubo, líder? ¿Cómo estás? Recuérdanos tu nombre. Carlos Avera, camarada. Don Carlos Avera. Yo soy camarada. Compañero. Compañero, camarada. ¿Está bien? Muy bien. Cuénteme, camarada, ¿por qué está marchando usted el día de hoy? En contra de un proyecto de ley de financiamiento y de reforma tributaria que grava la situación económica de la sociedad y el pueblo colombiano en general, descargando la corrupción en el pueblo cuando deben pagar en los grandes potentes, los grandes conglomerados económicos. ¿Usted ya hizo cuentas? Si usted hace un mercado de 1 millón de pesos, ¿cuánto menos productos de arroz, papa le va a echar a la canasta? Promedio de 30% menos de lo que antes llevaba. Bueno, y sobre el tema de trabajadores y pensionados, hay nueva... Viene una reforma, ¿verdad? Una nueva reforma pensional
de una nueva reforma laboral que es para hacer más gravosa la situación de los trabajadores y de los funcionarios colombianos. Es decir, aquí vienen reformas para entregar la economía y la sociedad al gran capital. Bueno, recuérdenos qué es Ascontrol. Asociación Sindical de Trabajadores de la Contraloría General. De la Contraloría General, nada menos ni nada más, el órgano que supone debe luchar contra la corrupción. Exactamente. ¿Cuánto se roban al año? 50 billones de pesos. ¿Y cuánto vale la reforma tributaria? Supuestamente 19 billones de pesos. O sea que se roban al año prácticamente tres veces lo que de la reforma tributaria. La evasión, que es no pagar impuestos como el IVA, al año son 30 billones de pesos, que si el Ministerio de Hacienda, la DIAN y el gobierno controlaran la evasión, incluida la evasión del IVA, tendrían 2 veces lo que pretende con la reforma. Muy bien, datos concretos, datos muy claros. Hasta pronto. Bueno. Gustavo Hernán Escobar, el directivo de la Asociación Nacional de Técnicos y Telefonía y Comunicaciones Afines, ETV, marchando. ¿Por qué razón? Contra las reformas de este gobierno que nos quiere seguir oprimiendo fuertemente, y el pueblo tiene que protestar porque está grave la situación. Bueno, cuando se habla de la reforma tributaria hay una incidencia pensional. ¿Qué ha examinado usted al respecto? Pues que las pensiones no las pueden tocar. Las pensiones es un... ¿Por qué no? Porque ¿acaso tienen corona o cómo es la cosa? No, es un derecho sagrado de los trabajadores que durante tantos y tantos años cotizamos, y el gobierno no tiene incidencia en las pensiones para absolutamente nada. O sea, estamos hablando ya los pensionados, de alguna manera ya realizamos las cotizaciones respectivas en el pago de impuestos, y se trata de un derecho que no se puede, llamémoslo así, disminuir. Durante más de 30 años se ha cotizado para que este derecho sea sagrado en los últimos años de las personas, y no se puede tocar bajo ningún motivo. Esto es un sacrilegio lo que está haciendo el gobierno con la cuestión de las pensiones, y no solo con las pensiones, con los demás, o sea, afectando la canasta familiar, por ejemplo. Eso es súper gravísimo. Bueno, muy bien. Quiero dar mi opinión en este momento. Estamos marchando también los pensionados de todo Colombia, porque la reforma tributaria propuesta por el dúo Duque-Carrasquilla pues toca realmente a 3 grandes sectores: los trabajadores, los pensionados y la clase popular. Nos referimos a las clases medias. Con el IVA, una imposición prácticamente al 85% de la canasta familiar,
Estamos hablando de la papa, la yuca, el arroz, todos los huevos, las hortalizas, prácticamente todo lo que significa poder hacer los almuerzos diarios, con lo cual pues prácticamente hay un mayor empobrecimiento a las clases populares, a los estratos con mayores dificultades. Y lo segundo, el nuevo régimen tributario que piensan imponer estaría haciendo una reducción de las pensiones superior a 2.800.000, donde la carga va desde el 19% hasta el 35%. Si un pensionado, llamémoslo así, calificado técnicamente, tiene 10 millones de pesos, ese descuento puede llegar a ser superior a 2,5 millones hasta 3 millones, más lo que es la carga impositiva al presentar la declaración de renta. Por eso el día de hoy estamos en estas marchas multitudinarias en todo Bogotá y en todo el país. Continúen ustedes allí en estudio, muy amables por su audiencia, y nos vemos en esta reseña desde las diferentes ciudades de Colombia. Muy amables. Gracias, Rodrigo, muy amable, muy formal. Ah, sí, estuvo bien.